Hola, muy buenos días a todos los seguidores de este espacio de Jaén Plus Radio, Los Rincones de la Mente, un espacio, como sabéis, de psicología y salud mental, en donde siempre suelo traer a invitados, o en otros casos como el de hoy, bueno, pues quiero presentaros algunos programas. En este caso son programas más bien cortos, pero en los que quiero que sean muy llamativos, como el último que hice sobre la soberbia, en donde ha tenido bastante aceptación. Muchas gracias a todos, le habla Antonio Sánchez Cañete, psicólogo. Gracias, ya digo, por el seguimiento que nos hacéis en este espacio de psicología de los rincones de la mente en Gen Plus Radio. Ya llevamos más de 2 años, hemos cumplido los 2 años en emisiones y hemos hablado de muchísimos temas, pero hoy voy a traer un tema también muy sugerente, creo que muy interesante, y empieza así para entrar de golpe. ¿Alguna vez has sentido que no mereces nada de lo que tienes? Como si todos tus logros que has tenido o estás teniendo a lo largo de tu vida fueran de alguna manera fruto de la suerte. Mirar, hoy vamos a hablar sobre el síndrome del impostor. Esa voz que de alguna forma, esa sombra que tienes en tu propia mente, esa voz que te persigue internamente, ese diálogo interno defectuoso que tienen muchas personas y que estas personas se caracterizan, pues por eso, como que tienen un impostor dentro de sí mismo, de su propia mente. Esto es un tema muy recurrente, un tema que se ve mucho y se ha visto mucho en psicología clínica, hay muchos programas al respecto, pero desde Jaén Plus Radio, desde este espacio de psicología y salud mental que dirijo, me gustaría dar esta aproximación, aunque sea breve. Ya os digo, son personas que creen realmente que sus logros son frutos casi de la suerte. Tienen un diálogo, como digo, muy fuerte internamente. Dicen que o creen que muchas veces sus logros pueden ser incluso que vienen de errores. Es decir, no son de sus logros como consecuciones como tales, sino que han podido ser esos logros por unos errores que haya podido haber, o del despiste de algunas otras personas. Daros cuenta ya, yo anticipo y yo antecedo, cómo estas personas, esa mentalidad, ese diálogo interno, vuelvo a repetir por tercera vez porque es fundamental este concepto de ese diálogo interno defectuoso mentalmente que tienen. Son personas que si todo lo que ellos creen que consiguen, o ellas creen que consiguen, son como en base a errores o en base incluso a que otras personas han tenido despiste y por eso a ellos les ha llegado ese logro, pues imaginaros, ¿no? Si eso es muy normal, muy normalizado en su vida, cómo puede estar afectando psicológicamente. Si esto te ha ocurrido en alguna ocasión, en algún momento, ¿tú crees que a lo mejor van a descubrirte? Ellos son personas que piensan, no, me van a descubrir porque estos logros no son míos. Siguen, pues como se dice vulgarmente, comiéndose el coco. Hoy vamos a hablar de algo que no se ve, como son muchas cuestiones de lo psicológicas, pero en este caso también mucho más, de algo que no se toca, pero que sí que persigue a mucha gente eh, porque ellos se ven observados, se ven que ellos mismos se susurran o su mente les susurra diariamente. Por tanto, bienvenido a este síndrome del impostor, o como algunas personas y algunos profesionales le llaman, en silencio, la voz que vive, como decía anteriormente, en tu sombra. Esa sombra que puede ser una sombra central heredada de hace muchísimos años, que nos hablaba Carl Jung, este psicoanalista suizo, que ya murió hace tanto tiempo, pero que sigue siendo muy, muy vigente. Esa voz que vive en tu propia sombra mental, esa voz es sobre lo que vamos a hablar hoy. Ese impostor o impostora que tienes dentro de ti. Mirar, imaginar que esa persona lleva toda la vida avanzando, tiene esa persona, hipotéticamente, suponer un trabajo aceptable, tiene logros, tiene reconocimientos, pero esa persona de pronto empiezan a aparecer en su mentalidad, en su mente, en su pensamiento, algo que siente como que algo que le pesa dentro de sí,
porque ve que no tiene forma. En esos logros, esas consecuciones no lo ve, no le da forma realmente porque no se cree que sean suyos, como decíamos anteriormente. Esa voz interior que está continuamente diciéndole no eres suficiente, no deberías de estar aquí, engañaste a todos. Mirad, lo que digo es cierto, ese síndrome del impostor está científicamente ya estudiado y se trata, y ya digo cómo, y veremos al final de este programa cómo se trata. Son personas que realmente piensan que están engañando a la gente en base a esos logros y a esas consecuciones. Esa voz no le gritan a las personas, esa voz les susurra. Pero desde luego esas palabras internas que tienen este tipo de personas que sufren, y digo sufren, ese síndrome del impostor, esas palabras desde luego que les susurran pesan más que realmente si fueran gritos, si fuera cualquier grito externo. Y lo peor de todo ello es que ellos mismos empiezan a creer que los demás pueden tener razón. Es decir, se crean una identidad totalmente falsa. Es decir, los demás realmente tienen razón de lo que yo internamente pienso de que no tengo derecho a estas consecuciones o no he tenido esos logros realmente por mi valía, sino porque han sido despistes o han sido de otro o han sido logros que no me merezco. O al menos, desde luego, esas personas se creen así. Porque mirad, el síndrome del impostor no necesita pruebas, solo necesita entrar. Vamos a ver un caso. Mirad, el caso de Elena. Elena tiene 28 años, es una diseñadora gráfica, creativa, meticulosa, muy perfeccionista, una persona pues que está con 28 años, Elena, pues está ya con ciertas consecuciones a nivel profesional, tiene un puesto desde luego muy codiciado en una agencia, es el sueño de muchos y de muchas personas, ¿no? Pero para ella fue una pesadilla que aún no sabía que había comenzado. ¿El qué? La primera noche de trabajo, de cuando ya tuvo este puesto, cuando ya consiguió este puesto tan codiciado en la agencia, pues Elena escuchó algo. Mientras revisaba un proyecto sintió un susurro apenas audible detrás de su cuello. No mereces estar aquí. Daros cuenta que esa primera noche de trabajo, ya dándole vuelta a la cabeza, ese susurro interno le decía, tú no tienes por qué estar aquí. No mereces estar aquí. Ese susurro es solamente y evidentemente reconocible por ella misma. Es la única persona que lo está oyendo dentro de su mente. Ella, en cambio, se da la vuelta, como diciendo, ¿quién me está susurrando esto? Nada, nadie. En la oficina había estado ya, al final estaba casi vacía y se había quedado casi sola. Y en la casa igualmente estaba ya sola y no tenía nadie que le dijera ese susurro. Pensó, ya digo, al llegar a la casa que estaba cansada. Pensó que algo estaba ocurriéndole, pero no le di mucha importancia. Pero es que a la noche siguiente volvió a escuchar este susurro en su mente que le decía, no mereces el sitio, el puesto que te han dado. Pero es que a la siguiente noche, después de volver el trabajo, le pasaba igual. Y a la siguiente noche, igual. Ese susurro empezó a crecer, como estamos viendo, ¿no? Al llegar y llenó su cabeza con mucha duda. Creo que me han elegido por error. Creo que han exagerado mis capacidades, mis potencialidades. Y cuando vean mi próximo trabajo se darán cuenta de que no soy tan buena y todo se acabará. Elena dejó de comer, Elena dejó de dormir y desde luego dejó incluso de empezar a sentirse humana con la autoestima por los suelos. Y empezó también con una actitud de tipo bastante obsesiva, compulsiva. Empezó a revisar todo 1000 veces. Cualquier mínimo fallo, desde luego, era esa prueba de esa voz interior que decía lo que ella no había sido
realmente, o ella no estaba realmente capacitada para ese puesto, y por tanto ese susurro, esa prueba de que la voz tenía razón. Ese susurro tenía razón y ella continuamente no hacía nada más que decírselo. Efectivamente, este mínimo fallo, por muy mínimo que sea, me hace que me valide ese problema o esa voz interior que tengo de no ser válida. Su vida, por tanto, se convirtió en una persecución, siempre huyendo y, desde luego, la voz siempre alcanzándola. Mirad, lo que Elena experimentaba, ni más ni menos, le ocurre a millones de personas, incluso en el mundo. Es el síndrome, como decimos, del impostor. La incapacidad de aceptar los propios éxitos. Que sí, que me diréis mucha gente, ¿y cómo puede ser eso? Pues sí, hay mucha gente que es incapaz de aceptar sus propios éxitos, por eso que estamos hablando de esa mente diálogo interno defectuoso. No importa a estas personas, no le importan cuántos títulos tengan, ni le importan incluso que la gente le felicite. No le importan incluso cuántas veces tengan pruebas de que demuestren su capacidad, su capacitación, de que sean en definitiva competentes. Porque esa voz sigue insistiéndole en que todo es mentira. Y lo peor de estas personas es que esa voz se adapta y va creciendo con esa persona, en este caso con Elena. Cuanto más avanza, más fuerte se vuelve esa voz. Pero la verdad es que nunca hubo fraude, solo una mente perseguida, como decíamos anteriormente, por su propia sombra. Sombra que ya digo que habría que analizar muy a fondo a nivel psicológico, sombra que puede tener su cuestión central, hereditaria inclusive, de modelaje, eso habría que ver, hacer un estudio psicoterapéutico realmente con esas personas para ver por qué llegan a tener esa sombra. Mirar, dicen que el síndrome del impostor nace incluso desde dentro, pero a veces no, a veces no. A veces, mirar, es como decíamos anteriormente de la etiología de la causa de por qué estas personas son así. Puede ser incluso una palabra que te pudieron decir hace muchos años. Una palabra que te impactó mentalmente, aunque tú no te diste cuenta. En una comparación que te hicieran, en una crítica, en un silencio. Y esa persona, sin darse cuenta, pues realmente le empieza a dar forma. Su mente le empieza a dar forma, le da vida y sobre todo le da un nombre a esa crítica, a esa comparación, a ese silencio, a esa voz, a esa palabra que le dijeron hace ya tiempo. Y ahora, ¿qué es lo que le pasa? Que esas personas viven con eso interiormente. Esa voz le sigue, esa voz le observa, esa voz le espera. Y siempre cuando parece ser que puedes volver a brillar. En todos los aspectos y no solo a nivel profesional. La pregunta, por tanto, es, ¿vas a seguir alimentando esa voz interior? La pregunta es, ¿vas a dejarla morir de hambre o la vas a seguir alimentando? Porque recuerda algo, aquello que llamas, desde luego, o aquella persona que puede tener esto y que llama impostor, desde luego quizás sea algo que tú realmente, esa sombra que tú mismo has ido, o tú misma has ido creando. Pero es que mirar, las sombras desaparecen cuando las miras de frente. Y para terminar, quería deciros, pues, como evidentemente, como siempre me gusta hablar de los temas que traigo a colación, pero hablar por lo menos de algo a nivel psicoterapéutico, de cómo tratarlo, cómo llevar este tema. Evidentemente, estas personas del síndrome del impostor necesitan psicoterapia, necesitan una terapia psicológica importante y más sobre todo cuando se ha ido acrecentando, se ha ido creciendo, se ha ido alimentando esas sombras y esos diálogos internos defectuosos.
¿Cómo? Pues con una reestructuración cognitiva evidentemente muy importante, ¿no? Hay que reconocer o hay que hacerle ver a estas personas que tienen que reconocer sus logros basándose, lógicamente, en la realidad, en los hechos. No es suerte, desde luego que no. Es tu capacidad, ha sido tu logro. Esa reestructuración cognitiva es fundamental, ¿no? En donde lleven incluso un diario de éxitos para registrar sus méritos, ¿no? Por tanto, en esa psicoterapia, estas personas que sufren del síndrome del impostor tienen que reconocer sus logros reales, llevar ese registro, como decía, de éxito, sus proyectos cumplidos y, desde luego, comentarios positivos para revisarlos cuando uno dude o una dude de sí mismo. Cambiar, como decía anteriormente, ese diálogo interno defectuoso, eso es fundamental. Mirar, sustituir la creencia de tuve suerte, desde luego, por me he esforzado y por tanto lo que he logrado ha sido fruto de mi esfuerzo. Ese cambio es trascendental. Esa detención del pensamiento, esa reestructuración cognitiva, ese cambio del diálogo interno defectuoso que en muchísimos casos, en muchísimas terapias psicológicas, desde luego que influyen, ¿no? Y que están ahí. También hay una cuestión muy importante en terapia para el síndrome del impostor de estas personas y es el aceptar que el perfeccionismo es algo malo, es un enemigo que entiende que cometer errores es parte del aprendizaje. Esa persona tiene que entenderlo. El hecho de tener que aceptar que el cometer errores es parte del aprendizaje es fundamental. Es fundamental y aceptar que ese perfeccionismo es, desde luego, un enemigo. Y sobre todo también hay otra cuestión muy clara y es que hay que hacerle ver a estas personas en terapia de que tienen que buscar evidencias. Tienen que buscar evidencias, como por ejemplo cuando una persona le dice, se siente que es un fraude en lo que acaba de conseguir, bueno, pues buscar pruebas concretas de su competencia y de su formación y de que sus logros han sido reales y han sido conseguidos por esas personas y no por distracciones de otras personas o despistas de otras personas, ¿no? Desde luego evitar las comparaciones también, enfocarte en tu propio progreso y en vez de buscar o de compararte continuamente con los demás, lo que entre otras cosas te puede generar ansiedad. La ansiedad que, como ya sabemos anteriormente, como decíamos, estas personas llega un momento que de un día, otro día, otro día, otro día se crean desde luego esos problemas afectivos, ansiedad, depresión como mínimo, rasgos obsesivos compulsivos, personas que incluso pueden llegar a tener tendencias evitativas y por tanto rasgos de personalidad ya bastante importante. Y sobre todo, como decíamos anteriormente, buscar ayuda profesional. Lógicamente, estas personas, ellos mismos se tienen que identificar con este problema y si no, las personas que estén alrededor, hay que hacerles ver que tienen que buscar ayuda profesional, porque esto, desde luego, es un cuadro que, si esos sentimientos, esos pensamientos generan tanta ansiedad, tantas cuestiones de tipo depresivo, que incluso llegan a paralizarte, desde luego, esa terapia psicológica es, desde luego, totalmente eficaz y puede tener muy buen resultado. Pues nada más, mirar, ya decía que era un programa corto en donde quería simplemente hablar de este síndrome del impostor, en donde hay que ver realmente cómo esas personas pueden llegar a sufrir porque no se creen, desde luego, ni mucho menos que sean considerables de tenerle ese afecto, ese cariño, incluso esa valía profesional, porque realmente ellos no creen que sea así y su mente hace que incluso piensen que es todo lo contrario. Nada más, muchísimas gracias por atenderme en este espacio de Los Rincones de la Mente en Jaén Plus Radio. Hasta la próxima ocasión.